¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a esta nueva emisión del Equipazo Informativo. Si contamos con su presencia, entonces es el equipo completo y sobre todo si contamos con la presencia también de mi queridísimo Carlos Castellanos. ¿Cómo estás, Carlos? Blanquita Lolvé, qué gusto saludarte, amigos del equipazo, qué gusto saludarles. Muy bien, Blanquita, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen los calores de estos Pues días? Muy horribles, eso te ¿no? decir, acalorada y preocupada porque no llueve, ¿sabes? Estoy buscando la manera de aprovechar al máximo el agua para no desperdiciarla. Es un decir desperdiciarla para no usarla regando las plantas. Y digo es un decir porque regar las plantas no es desperdiciar el agua. Sin embargo, creo que se puede reutilizar y eso puede ser muy útil. Entonces, aparte de que siempre he hecho salvar el agua que sale fría antes de meterme a la regadera, por ejemplo, ya puse una tina muy grande, resistente. Yo no tengo tina aquí en la casa, pero no solemos tener tina en México, No, no es muy es usual. común. Exactamente. Pero puse una tina muy grande y me meto en la tina para que el agua que cae en la regadera la pueda yo reutilizar y la utilizo en varias cosas. Puede ser para las descargas del baño o sí sirve, por supuesto, para regar algunas plantas. Entonces le estoy reutilizando pues lo más que pueda, la verdad, para no tener que sacar agua con la manguera del tinaco y regar el agua. Entonces, le decía por ahí a uno de mis hermanos que traía yo muy metida en la cabeza la propuesta de bañarnos cada tercer día y me decía, así lo hacen en España y en muchos países en Europa para no gastar tanta agua, pero estamos muy acostumbrados al baño diario y nos hace presumir que somos más limpios, una, y dos, acostumbrados como estamos y con tanto calor, creo que nos Además, resultaría bastante complicado bañarnos cada un día sí no y otro día bañarse, no. ya. Mira, dice el teacher Héctor, nosotros nos bañamos a jicarazos. Eso es muy útil porque se gasta muchísima menos agua Eso es que en la bueno, regadera, es cierto. pero mucha menos agua, sí. Y el baño es Sí, rico y además cuando hace frío, pues sí puede ser un poco incómodo, ¿no? Pero pero cuando con no este hace calor frío, ay, es muy sabroso, tienes razón, es una buena idea. es una buena opción porque bañándose a jicarazos, a lo sumo, ¿qué? Una cubeta, cubeta y media. una cubeta, exacto, cubeta y media, cuando más. A menos que tengas el cabello de Luisa Es, María, es lo, es lo lo que bañes, estaba lo laves pensando. diario. Mujeres de cabello largo, tal vez 2 cubetas, Abundante, sí. sí, un poco más. Bueno, Pero en promedio, una cubeta, sí, y puede ser una cubeta, cubeta y media cuando más, y puede sí, ser una sí, excelente alternativa. Buena sí, idea, teacher. Ujú. sí, qué buena opción, teacher. Bien, gracias. Sobre todo en Ecatepec tienen problemas también con frecuencia de agua. Ellos viven en Ecatepec, si mi memoria no falla, y sí, es importantísimo. Yo creo que en cualquier parte donde vivas en este país y en el mundo, la reutilización del agua, que es un recurso no renovable, y eso se nos olvida. Nos decían en la escuela y se nos olvida cuando salimos de la escuela. Es más, se nos olvida cuando salimos de la clase, de la escuela y llegamos a la casa y vemos a papás que desperdician agua. En estos momentos hay un verdadero problema de escasez de agua. De hecho, en varias partes, no solamente de la Ciudad de México, sino también de la zona conurbada. En Sí, municipios como Naucalpan, por ejemplo, no hay agua, no llega el agua y se está pidiendo que se emita la declaratoria de emergencia para este municipio justamente por escasez de agua, pero pues nadie hace caso, nadie hace absolutamente nada y quienes la padecen son los habitantes del municipio de Naucalpan que no tienen agua, pero eso sí, se observan las pipas circulando por todas las calles del municipio porque son los que están haciendo su agosto. Estaría bueno investigar de quién es el negocio de las pipas porque agua sí hay, el problema es que te la están vendiendo y el pues futuro no, nos alcanzó. no sé si dimos acá la nota, pero entiendo que hay guachicol del agua, ¿eh? Sí, además. O Sí, sí, sea, sí, sí. hay guachicol, se roban el Te agua, la roban para la venderla. venden en las pipas, claro. Ujú. Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, pues hay que, por lo pronto, bienvenida a nuestra moderadora Carmen Castro, ya también haciendo acto de presencia. Saludos a nuestra querida Caosfera, por supuesto, y a todos nuestros amigos que se vayan sumando. Muchas gracias y bienvenidos. Así es, nuestras dos moderadoras presentes y activas como siempre, Gracias. Caosfera en YouTube, y Carmen Castro acá en Facebook. Pues vámonos a los hashtags en tendencia de hoy, que están interesantes.
El primer hashtag en tendencia de hoy es precisamente, hablando de cabellos largos y abundantes, Luisa María Alcalde. Fíjate que lo que hacen algunas personas por dinero, de verdad, perdón que lo diga así, pero realmente es lo que pienso. La secretaria de Gobernación en la conferencia matutina dio a conocer la reducción de casi 20,000 casos del Censo Nacional de Personas Desaparecidas al pasar de 114,000 a 99,000 registros. Si todo esto fuera lo certero que ellos dicen que es y que decían y que dijeron que es desde la vez pasada que dieron a conocer una reducción de cifras de desaparecidos, en donde decían, como dijeron en esta ocasión, que muchas de esas desapariciones habían sido por voluntad propia. Si esas cifras de verdad fueran absolutamente precisas y certeras, ciertas quiero decir, pues estaría muy bien. Pero la verdad es que muchas personas dicen, a ver, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi tío, lo que sea, no ha aparecido y ya no está en la lista. Aquí lo tienen como aparecido, ¿no? Desapareció de la lista, o sea, ya desapareció 2 veces, desapareció de la vida, o sea, del entorno donde debería estar, y luego desapareció de la lista de desaparecidos. ¿Qué hace la gente con eso? Porque una vez que eso sucede, las autoridades dicen, a ver, ¿dónde está? Encima de dónde está. No, pues es que quiere decir que ya apareció, ¿no? Y para como son nuestras autoridades, usted lo está escondiendo, usted sabe dónde está y quiere seguirlo escondiendo, ¿qué pasa? ¿No? Si le está poniendo el cuerno, pues que, no, cosas por el estilo, no dudo que lo hagan. Hay tantas realidades como personas en esta circunstancia. Tampoco dudo que haya algunas que estén de manera voluntaria ausentes, pero lo cierto es que desde la vez pasada y en esta ocasión ha habido muchos reclamos tras esos enunciados y tras esa reducción artificial de listas. De verdad, lo que hacen los políticos por quedar bien y por dar a conocer, no solo en campaña, sino ahora también, sino también los gobiernos, cifras alegres, Carlos. Fíjate, Blanquita, amigos del equipazo, me parece que lo más criticable del asunto en realidad es el tratamiento del tema. Porque si tú quieres, como dicen los abogados, concediendo, ¿cómo dicen? Escuchando sin conceder, dicen. Algo así. Aceptando sin conceder. Algo así, no aceptando recuerdo. Sin conceder, dicen. Ajá. Ajá. Que las cifras fueran reales, el hecho de cómo han tratado el tema ya impide que en realidad sean creíbles. Sí, claro. Es que ese es el punto, desafortunadamente. El hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los funcionarios que se encuentran alrededor de él, el hecho de que siempre traten de desacreditar las cosas cuando a ellos no les convienen, pues es algo que difícilmente alguien puede ya dar por válido, a menos que crea a pie juntillas en esta cuarta transformación. Y me parece que si alguien crea a pie juntillas o apoya al 100% lo que ocurre, pues es porque se beneficia de alguna manera. Honestamente, quienes vemos las cosas con cierta distancia, no podemos más que darnos cuenta que se ha dado un tratamiento pésimo a este tema. El asunto de los desaparecidos es una cuestión que no se esperaba este gobierno. Es una crisis de la que desafortunadamente pues no se pueden desembarazar, y por desgracia es un asunto en el que siempre esta administración pues va a tener las cifras más elevadas, tan sencillo por el hecho de que la cronología así lo indica. Conforme va avanzando el tiempo, va desapareciendo más gente, lamentablemente, y esas cifras pues se le tienen que sumar al conteo de esta administración, lo quiera o no lo quiera el gobierno de la Cuarta Transformación. Me parece que en su afán por tratar de despresurizar, intentan crear este censo, y por esa razón es que ahora pues oficialmente 99,729 personas son las que están desaparecidas en México en proceso de búsqueda. Ese fue el dato que dio Luisa María Alcalde con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que fue creado en el año 2019
pero indicó se han nutrido por más casos, algunos que datan incluso desde 1962. Pues ahí están las cifras, lamentable el hecho, sobre todo lamentable, insisto yo, el tratamiento más que a la circunstancia, a las personas que tienen un familiar desaparecido y que por desgracia no han encontrado un respaldo en el gobierno federal, aunque se diga lo contrario. Mira, según entiendo, hubo una reducción de 20,000 casos, ¿no? Primero pasaron de 114,000 a 99,000 registros, y luego estaba leyendo esto otro de este post de Atando Cabos que dice que hay esos 99,729 casos que tú mencionas, y hay otros 15,155 personas localizadas por formalizar, o sea que la cifra podría disminuir mucho más. Ahora, yo quiero mostrar este post de Atando Cabos, no por el post, sino por lo que dice abajo, los comentarios, primero, de dos ciudadanos comunes y corrientes que ni siquiera tienen muchos seguidores. Son dos reacciones, no los he revisado, son dos reacciones que tienen cierta... son un reflejo, ¿no? Parece cierto eco, sí, exactamente, son un reflejo. Tú lo dijiste muy bien. Dice José Antonio Urbance, es la hora de los números alegres de la 4T. Bajamos los datos porque muchos se desaparecieron voluntariamente, jajaja. Ese, bueno, es lo que dicen muchos. El otro reflejo que me parece también para pensarse, me parece además delicado y que se presta a especulaciones, por supuesto, pero también se presta a otras cosas. Ya revivieron muertos, dice Héctor, y van a poder votar. Me pregunto si van a poder votar igual que muchos del bienestar pueden cobrar. Muchos muertos del bienestar, ¿no? Sí hay algo que desafortunadamente ha existido desde el principio de este sexenio, ha sido pues un poco de opacidad en ciertos datos, y todo ello por la premura de llevar a cabo las políticas públicas de este gobierno. En esa prisa, en ese hacer las cosas lo más pronto posible, en ese cumplir promesas, ¿no? Plazos porque el presidente prometió efectivamente, en eso desafortunadamente se pierde a veces mucho más de lo que se pudiera avanzar, como ha quedado de manifiesto en este sexenio. Fíjate, los comentarios de Carmen Calzo dice, las cuentas no me cuadran, si es como dice el gobierno que la gente desaparece por voluntad propia, entonces ¿de dónde salen todos esos cuerpos que encuentran en fosas los grupos de buscadores o todos los cuerpos que están en los forenses sin ser reclamados y van a las fosas comunes? A este gobierno le ha faltado una dosis de humanidad y compasión ante el dolor de las familias que pasan por este tipo de cosas y no saben ya ni a quién recurrir porque las autoridades son sordas y sin acción. Estoy completamente de acuerdo. Y además es muy doloroso. Es que yo no me explico por qué el presidente tiene tan poca o nula, más bien, empatía por ejemplo, las madres buscadoras, que yo diría los familiares buscadores, ¿no? Porque hay madres mayoritariamente, pero también hay padres, hermanos, claro, hay de todo, ¿no? Hay hermanas, etcétera, ¿no? Pero bueno, se les conoce como las madres buscadoras al grupo, ya, nada más es importante que tengamos claro que no solo son mujeres y que no solo son madres, ¿no? Pero y dio una muestra más en la conferencia de este lunes, de la falta de empatía con estos grupos y con otros, ¿no? Me parece que es algo absolutamente y razonablemente criticable. Ceci Flores, es a lo que te refieres con toda seguridad, Blanquita, al hecho de que la madre buscadora, fundadora precisamente de Madres Buscadoras de Sonora y de México, pues fue quien se presentó justo a Palacio Nacional con la pala que lleva. Hace algunos días Ceci Flores había compartido en su red social un dato preocupante, el hecho de que iba a tener que dejar de buscar porque tanto remover y tanto haber olido ya pues osamentas había generado que lamentablemente pues se dañara los pulmones y iba a tener que dejar de buscar por algún rato. Bueno, pues Ceci Flores después de eso entrega esta imagen, se presenta en Palacio Nacional con la pala con la que dice ha buscado y con la que le exige precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que sea él el que haga su trabajo, porque es lo que le corresponde hacer,
buscar a las personas. Le preguntaron al presidente López Obrador en la conferencia mañanera sobre la presencia de Ceci Flores allá afuera de Palacio Nacional, y él dijo, no, pues hay que me deje la pala. Es que fue a invitarlo, ¿no? A que tomara la pala y que él buscara, ¿no? Exactamente, ese fue el mensaje de Ceci Flores, y el presidente dijo, no, pues hay que me la deje, dice, mañana vemos el asunto, mañana hablamos de eso. Sí, y bueno, es que el mensaje fue tan claro cuando hace un par de semanas, si no me equivoco, ella fue recibida, abrazada junto con otras madres buscadoras por el rey Felipe II en España, ¿no? Exactamente, acaban de ser reconocidas, en efecto. Pues, está citando el hecho precisamente que tú narras, curiosidad, hoy una madre buscadora dejó una pala fuera de Palacio Nacional y el PG dijo pues que la deje ahí con una indiferencia y displicencia tan evidente, bueno, pues que no, el PG ama al pueblo, pues sí, para que voten por él, en la medida en que voten por él, como todos los políticos, además, no es solo él. Sí, efectivamente. Sí. Y en estos tiempos electorales, quiero que, Peor. Más allá de peor, Blanquita, creo que debe quedarnos claro a todos que tanto de un lado como del otro ocupan este tipo de situaciones, efectivamente, pues para llevar agua para su molino. Y también incluso desde el oficialismo, aunque no lo creamos, si bien uno pudiera pensar que la madre buscadora va a generar o va a atraer todas las simpatías del público, la realidad es que no es cierto, ¿eh? También hay quienes en su afán precisamente por apoyar a la Cuarta Transformación critican a Ceci Flores. Y pues bueno, eso de alguna o de otra manera, como decíamos en el caso anterior, pues eso pinta de cuerpo entero pues a quienes hablan con base en lo que se les pone enfrente, ¿no? Claro, y lamentablemente están revictimizando a las madres que ya de por sí son víctimas de la pérdida de sus hijos en muchos casos, o de sus familiares en los casos de quienes no son madres y están en este grupo de buscadores y buscadoras. En fin, ese fue el primer hashtag. Gracias por compartir, Toledano Vargas. Ese fue el primer hashtag en tendencia de hoy. El siguiente hashtag en tendencia de hoy, solo voy a decir, Carlos, que temo que este asunto puede seguir escalando y puede llegar bastante lejos. Yo en los zapatos del gobierno estaría preocupada. Ojalá que no sea así, Blanquita, y ojalá que este fin de sexenio pues sea tranquilo en realidad, aunque por como van pintando las cosas, lamentablemente pues el asunto empieza a preocupar. Y es que recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde el principio de este sexenio pues con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Iguala Guerrero hace ya casi 10 años. El próximo 26 de septiembre se van a cumplir 10 años ya de la desaparición de los 43 normalistas, y el presidente López Obrador, cuando estaba en campaña, pues estaba precisamente acompañado de este tipo de grupos y se comprometía con ellos. Cuando llegó a la presidencia, tomó el asunto en sus manos, tan lo tomó que creó una fiscalía, no fiscalía, eso es imposible que creara, pero creó un grupo particular, un grupo especial que encabezó el propio Alejandro Encinas Rodríguez dentro de la Secretaría de Gobernación para poder investigar el asunto. El caso es que, avanzado el tiempo, y ante la falta de resultados y la imposibilidad de darle respuesta a los padres, porque eso implicaría aparentemente pues abrir espacios que el ejército ha considerado que no se tienen que abrir, pues el asunto simple y sencillamente se ha tornado cada vez más complicado para el presidente, y a raíz del más reciente homicidio de un estudiante normalista, Blanquita, pues el asunto cada vez se pone peor para el gobierno federal. Pues sí, es que hay que tomar en consideración que siempre han sido de lucha esta escuela esta escuela, pues, porque los normalistas van variando, ¿no? Las generaciones cambian, pero siempre ha sido muy activa, siempre han sido así, activos, y cuando les dan motivos, pues más, y está muy fresca la herida de los 43, como para que ahora en ese mismo entorno, poco más o menos, o en aunque no tiene nada que ver los hechos, porque esto ha sido muy señalado y parece evidente, pues es asesinado un estudiante, pero además es asesinado por un policía, lo cual agrava mucho más las cosas,
y da más razones para que los jóvenes que de por sí se rebelan, de que de por sí son de una actividad contestataria muy activa, muy frecuente, muy poderosa, pues tengan más razones para hacerlo, ¿no? No digo pretextos, digo razones. No, no, no. Y son razones, efectivamente. Por desgracia, pues el asunto sigue creciendo. En este fin de semana largo, nuevamente hubo bloqueos en la autopista del Sol, por eso es que nuestro hashtag en tendencia de hoy es justamente autopista del Sol, porque salieron nuevamente los normalistas de Ayotzinapa pues a exigir una investigación y justicia por el asesinato de Yanqui Cotán Gómez Peralta en manos de un policía estatal que se dio a la fuga, lo dejaron escapar lamentablemente, y en medio, por supuesto, también de señalamientos entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y vale la pena mencionar aquí, los jóvenes siguen saliendo a las calles, bloquearon la autopista del Sol, exigen justicia, exigen que se aclare las circunstancias y la situación, pero hasta el momento lo único que hay dicen que el hilo siempre se rompe por lo más delgado, lo único que hay son 2 elementos de la policía estatal detenidos, los 2 que acompañaron al que se fugó y que presuntamente es el que disparó y le ocasionó la muerte al joven. Y de los funcionarios que trataron o que encubrieron la fuga, de ningún funcionario de otro tipo de nivel se habla, por supuesto, que se le estén fincando responsabilidades. Vaya, ni siquiera se habla de que se les esté investigando. Nos conformamos con saber que habían emitido renuncias y dijimos, bueno, ya con eso renunciaron, pero pues que no, tendría que haber responsabilidades, porque recordemos las declaraciones encontradas tanto de un lado como del otro, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad me refiero, y recordemos, insisto, que en esa connivencia, en esa complicidad, dejaron escapar al presunto autor material. Sí. No, eso nos explica sin complicidad, ¿no? Pues no, obviamente, pero insisto, solamente hay 2 policías que son los que están detenidos. Sí, bueno. El hilo siempre se rompe por lo más delgado. Claro, claro. En fin, ese fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. El tercero es Pátzcuaro, porque Cristal García Hurtado, comisaria regional en Pátzcuaro de la Guardia Civil de Michoacán, fue asesinada junto a sus 2 escoltas sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan. Los atacantes forzaron a las víctimas a descender de su vehículo, las asesinaron y les decapitaron para después incendiar la unidad policial. Bueno, pues una ejecución más de funcionarios. Yo no sé cuántos funcionarios van asesinados en lo que va de este año. No digo en lo que va del sexenio, que son un montón, pero en lo que va del año o en lo que va del proceso electoral. Porque estaba leyendo que en lo que se refiere a candidatos hasta el finales de febrero, y ya llevamos 18 días de marzo, eran 21 candidatos y candidatas asesinados y la cifra va en aumento. O sea, en marzo ya han aumentado muchísimo más y hay quienes marcaban 26 o 40 y tantos. En fin, son muchos y las cifras varían mucho dependiendo desde cuándo cuenten los asesinatos los diferentes medios de comunicación. Pero lo cierto es que en lo que se refiere a funcionarios, también alcaldes, policías, y en este caso un mando, una comisaria regional, pues también los asesinatos muy tristemente están a la orden del día y el asunto parece agudizarse en tiempos de elecciones. Sí, Blanquita, y eso te habla de alguna manera, pues, de lo peligroso que es dedicarse a la seguridad pública, porque se encuentran las corporaciones prácticamente infiltradas por el crimen organizado. Sí. Esa es una realidad y eso es lamentable. Muchas veces nos hemos encontrado con la circunstancia de que los detenidos son elementos incluso en activo de las policías. Hemos escuchado las narraciones, pues justamente de qué estamos hablando en el caso de los normalistas de Iguala, de elementos de la policía deteniendo a jóvenes para entregárselos al crimen organizado, ni más ni menos. Es decir, de ese tamaño es que están enquistados los delincuentes en las corporaciones policiales, y por eso cuando nos enteramos del asesinato de una comisario regional en Pátzcuaro, Michoacán,
pues no podemos más que pensar en efecto que el asunto tiene que ver, en efecto, pues con la situación de ingobernabilidad que se presenta en algunas regiones del territorio, en donde el crimen organizado precisamente o ya penetró las corporaciones policíacas o está intentando penetrarlas, y en ese intento en muchas ocasiones pues tienen que acabar con buenos elementos, en otras incluso acaban con ellos si se resisten a cumplir sus órdenes, en otras ocasiones más incluso pues quizás puedan ser hasta como escarmientos. En pocas palabras, no sabemos, y no se trata desafortunadamente aquí sino de señalar el hecho de que el crimen organizado, por desgracia, sigue siendo uno de los principales generadores de violencia en el territorio nacional. Y el presidente dice en las mañaneras, es que el Estado ya no es el principal secuestrador, el Estado ya no es el que desaparece, el Estado ya no es el que asesina. Pues el problema no es que sea el Estado, el problema es que el Estado es el que tendría que impedir que eso ocurra y no lo hace eficientemente. Bueno, yo me pregunto si la omisión no es una especie de participación, ¿no? Buena O sea, la pregunta. omisión en el combate al crimen no te Sí, hace cómplice, entiendo. no los hace Sí. cómplices. Eso por un lado, y por el otro lado, habría que explicarnos, pues, a mí que alguien me explique la crueldad tremenda con la que fueron asesinados, estas 3 personas, la funcionaria y sus 2 escoltas, que además estaba yo escuchando que una funcionaria a su nivel y con sus funciones debió de haber tenido más escoltas. Otra vez que alguien me explique por qué iba con tan pocos escoltas, solo 2 y no más, y por qué tanta crueldad, o sea, asesinados, decapitados, luego la unidad quemada, o sea, fue demasiada crueldad. Sí, eso aparentemente es el sello del crimen organizado, ¿no? Recordemos que efectivamente son delincuentes de esta calaña o de este tipo los que suelen realizar ese tipo de actos. Y precisamente en el estado de Michoacán, si es que no me falla la memoria blanquita, fue donde arrojaron cabezas en el centro de una pista de baile, en lo que prácticamente pues marcó el inicio justo de la guerra contra el crimen organizado en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. Nada más como dato por ahí que me acaba de venir a la mente. No me acuerdo, fíjate de ese dato, pero qué interesante. Es que de repente, ya lo hemos dicho otras veces, ves cosas como esa que acabas de recordar y dices, ya lo vi todo, o sea, ya no puede llegar a más. Y ves que sí, puede llegar a más, o sea, la realidad te contradice, ¿no? Sí, fíjate, le puse aquí rápidamente y encontré 6 de septiembre de 2006, La Vanguardia publicaba, arrojan 5 cabezas humanas en una pista de baile de un bar de alterne en México. F, un grupo de hombres armados irrumpió de madrugada en un bar de alterne de la ciudad mexicana de Uruapan, donde dejó 5 Michoacán. cabezas humanas sobre la pista de baile con un mensaje de advertencia, informó la Fiscalía del Estado de Michoacán. Los ¿La pistoleros fecha otra entraron en vez? el bar Sol y Sombra de Uruapan, bar Sol y Sombra, a la 1 de la madrugada, y 30 minutos después, cuando llegó la policía avisada por una llamada, ya se habían marchado. Ahí Claro. está, junto con las cabezas de todos de hombres, dejaron un mensaje escrito: la familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina. Indicaron Ah, las propias autoridades, o sea, las autoridades dieron a conocer el dato del mensaje que se arrojó, pero vale la pena mencionar la fecha, insisto, 6 de sí. septiembre del año 2006. Se acababa de Uruapan, declarar a Michoacán. ver, no, en 2006 ganó Felipe Calderón, Uh-huh. ¿cierto? Ahí Toma es. posesión, en aquel entonces todavía tomaban posesión el 1 de diciembre. No recuerdo, pero pues le preguntamos. Ajá, así pregúntale al señor Google que todo lo sabe. Porque si es así, todavía no tomaba posesión y no sé, una de las primeras cosas que hizo fue justamente declarar la guerra contra el narco. Todavía no la había declarado, porque no lo estoy defendiendo, pero lo que decía él para justificar esa muy mal llamada Primero de guerra. diciembre de 2016.
10 años de la investidura, o sea que fue el 1 de diciembre de 2006 cuando tomó posesión. Calderón toma posesión como presidente de México entre protesta de los izquierdistas, 1 de diciembre de 2006. Exacto, y eso fue en septiembre del 2006. Ajá, y esto, lo de las cabezas fue en 6 de 0609-2006, 6 de septiembre de 2006. Todavía no tomaba posesión, todavía no declaraba la guerra, todavía estaba gobernando Fox, ¿no? Sí, porque te digo, justificaban en el gobierno calderonista, el propio Calderón justificaba que tenía que ser la respuesta porque la cosa se había agudizado con este tipo de hechos ahí en Michoacán, precisamente. Así justificaba, ¿no? Que era la manera de responder de su gobierno. Tampoco tuvo éxito, sí. No hizo sino agudizar más. 2006. Sí, fue en septiembre de 2006 lo del bar de Michoacán y las cabezas arrojadas. Y ve, pues a final de cuentas, insisto, pues ahora decapitan a la comisaria allá en Pátzcuaro, Michoacán. Lamentable que sigamos tantos años y sigamos hablando de lo mismo, porque por un lado, ahora nos enteramos incluso, pues hasta el propio secretario de Seguridad Pública se encargaba de proteger a unos y combatir a otros de los cárteles, ¿no? Ahí está Genaro García Luna, por eso allá en Estados Unidos, condenado. Que no dudo que no sea el único, además, que haya hecho y no dudo tampoco que eso en algunos casos puede seguir sucediendo, ¿eh? Cada gobierno, esto lo decíamos en el pasado, entre los medios periodísticos, que cada gobierno, y sucede a nivel municipal, conozco lugares, pueblos en donde me dicen, es que ahorita el cártel que quiere hacerse del mando es tal porque es el que simpatiza con el actual alcalde, y antes estaba el otro, pero como ganó el opositor, entonces también gana el cártel opositor, y entonces hay una masacre, una crisis, pues, para que impongan su ley y para que tomen el territorio, el nuevo cártel y el nuevo gobernante. O sea, eso sigue sucediendo a todos los niveles, ¿no? Claro que lo de García Luna también fue un escándalo, pero no dudo que en otros gobiernos haya sucedido lo mismo, que siempre en todos los gobiernos hayan pactado con algún cártel. Claro que no nos enteramos en su momento, sino hasta después que los gobiernos se van. Dice Carmen Castro. Justo ayer platicaba con el señor de una tienda cerca de casa y decía que el estado de Michoacán es muy bonito y por la violencia que azota esta zona del país ya no va allá. Tan bonito país en el que vivimos y que allá haya tanta violencia. Fíjate, les voy a platicar rápido porque se nos está yendo el tiempo, pues los cuento. Ustedes saben que yo tengo familia en Tlalpujahua, Michoacán. Cuando yo era muy joven, muy chava, adolescente, solíamos pasar muchas de nuestras vacaciones desde niña en Tlalpujahua, que es un pueblo muy bonito, por algo es pueblo mágico, tiene unos paisajes preciosos y demás, y hay muchas zonas para caminar, pero zonas muy amables para caminar todavía, pero ya no tanto. La última vez que fui con amigos, digamos 3 personas, le dije a una de mis tías, oye, es que quiero ir a caminar y a lo mejor me voy a El Carmen, que es un lugar muy simbólico donde hay unas ruinas. Le digo, a lo mejor voy al Carmen, y dice, híjole, hija, pues sí, pero si te vas a ir, vete ya más noche, ¿no? Porque están sucediendo cosas. Le dije, ¿qué está sucediendo? Mejor no te digo, pero si te vas a ir, vete ya y no te tardes. Le dije, no, tía, para que te quedes tranquila, mejor vamos mañana temprano. Eso me lo dijo una pobladora de Tlalpujahua, que en aquellas edades que yo iba, solía decir, inocente de mí, era niña, ¿no? Compréndanlo, por favor. Decía, si hay una guerra mundial, por cierto, se habla de guerra mundial actualmente, una tercera. Si hay una guerra mundial, solía yo decir cuando tenía como 9, 10, 11 años, yo me vengo a Tlalpujahua. Me vengo. Claro que sí. Ahora ya casi no voy, porque sé que pasan estas cosas que me dijo mi tía. ¿Qué tal, güey? Paradójicamente, tu lugar de escape ya se volvió tu lugar al que no puedes ir casi. Exactamente. ¿Qué tal? En fin, pues Pátzcuaro, hermoso lugar de esta República Mexicana, la isla de Janitzio, ahí, a un lado, bellísimo lugar. No está lejos Uruapan, por cierto, cerca Quiroga también. Sí, hombre, pero pues sí, por esta lamentable razón se convirtió en nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy. Con este concluimos. Y a lo que sigue.
sigue son las efemérides del día de hoy, efectivamente, y vamos a comenzar con la primera de ellas, correspondiente al 18 de marzo del año 37. Imagínense nada más hasta dónde nos estamos yendo. En ese momento, Calígula es proclamado por el Senado romano nuevo emperador de Roma, 18 de marzo del año 37. ¿Qué tal? Varios siglos después y milenio incluso, el 18 de marzo de 1313, Jacques de Molay, el 23º y último gran maestro de los templarios, es quemado en la hoguera en París, Francia, al ser considerado culpable de herejía. Último gran maestro de los templarios, quemado en la hoguera en 1314, un 18 de marzo. Wow. Vámonos un poquito más adelante, 18 de marzo, pero ya del año 1965. Estamos hablando del siglo XX y de la carrera por la lucha espacial, o de la lucha por la carrera espacial, mejor dicho. En ese momento, el 18 de marzo de 1965, el astronauta soviético Alexei Leonov se convirtió en la primera persona en realizar un paseo espacial. ¿Qué les parece? Rusia le iba ganando a los Estados Unidos, parecía que Rusia iba a ponerse por delante del occidente, porque pues mandaba misiones, mandó perritas a Laika, ¿se acuerdan? Mandó mujeres incluso, pero Estados Unidos ya después se le adelantó poniendo al primer hombre en la luna, y con eso acabó con Rusia. Este hecho es bastante más reciente, fue del año 2000, yo creo que muchos de ustedes se van a acordar, cuando robaron 55 estatuillas de los premios Oscar. Bueno, fueron robadas el 18 de marzo del 2000, 55 estatuillas, poco antes de la ceremonia de los premios Oscar, y esto sucedió, por supuesto, en Los Ángeles, en los Estados Unidos. 18 de marzo, pero del año 2015. Un atentado terrorista en 2 hoteles de Susa, en Túnez. La reivindicación por parte del Estado Islámico. Lamentablemente, este atentado terrorista causó la muerte de 19 personas. La mayoría de ellos eran turistas. 19 de marzo, llegamos al 19 de marzo. Saludos a nuestros amigos del Como en Vivo del 721 antes de Cristo, es el menos 721, fue la primera observación de un eclipse lunar del que se tiene registro. Atención a las buenas del equipazo, porque les vamos a hablar justamente de un eclipse. Sí. 19 de marzo, pero del año 1812. Ese 19 de marzo de 1812 se publicó la primera Constitución española, denominada popularmente la Pepa, y se publicó en Cádiz. 19 de marzo de 1911 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer en parte de Europa, como consecuencia de la reunión de Copenhague del año anterior. En años posteriores, la celebración se trasladó al 8 de marzo. 19 de marzo del año 1995, Michael Jordan anunció su regreso a la NBA con una rueda de prensa en la que solo dijo, I'm back, he vuelto, y así regresó. O sea, el rey puede hacer lo que se le da la gana. Imagínate si no. Con toda razón era el rey, por Dios. Y en esos años...
Llegamos al 19 de marzo del 2003. En Irak comenzó la segunda invasión por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra del Golfo. Pues hasta aquí, amigos, las efemérides de hoy. Muchas gracias, dice Elizabeth Aguirre. Es pronto a hacer tu cumpleaños, Elizabeth, ya vimos por acá. Dice, uy, años después saldría en Space Jam con Bugs Bunny. Ah, claro, sí, es verdad. Como siempre dice Carmen Castro, las efemérides son muy interesantes y se aprenden cosas nuevas. Sí, por eso son muy bonitas. Dice Elizabeth Aguirre, mañana se cumplen 43 años de entrar a la escena de la vida. Ya ves, ya decía yo que cumples años, que cumples años. Vamos a prepararte por acá a Jolly Rabbit, ¿no? ¿O a quién? A Yoli Conejo, viene Yoli Conejo precisamente para celebrar este cumpleaños de nuestra queridísima Elizabeth Aguirre Rodríguez. Lo tengo a la mano. Yoli Conejo para ti, Elizabeth. Felices 43, la vida apenas comienza. Primeros 43. Dice Curiosidad SM, tengo una historia parecida. Cuando niño iba a Celaya, al pueblito de mi mamá, porque era un lugar tranquilo. Ahora por seguridad y miedo evito ir para allá. Pues sí, eso es lo que nos ha quitado, fíjate, la inseguridad, me parece. La libertad de viajar con seguridad, ¿no? Sí, ya no lo hace uno como solía hacerlo, por lo menos. Sí. Y a veces se pregunta uno si en realidad es así o son las narrativas que de alguna o de otra manera influyen demasiado los medios de comunicación todavía, ¿no? Eso también es una realidad. Sí, pero lo cierto es que, o sea, nosotros lo vemos, tú y yo no tenemos compromiso con nadie. ¿No? Informamos lo que encontramos en diferentes medios y que además son coincidencias, o sea, no lo vemos por ahí en un medio, todo es algo que verificamos. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces, por más que algunos medios sean muy tendenciosos, acá no puedes evitar, pues, cómo manejarlo porque es real. Entonces, si no tienes un compromiso, ves que realmente está sucediendo. Entonces, yo diría, como dirían mi abuela, mis tías, mi madre y todos los demás, pues mientras son peras o son manzanas, mejor no investigo. Es que ese es el punto precisamente. Y al final son narrativas, pero mientras tanto, pues pero son mejor yo no narrativas de viajo cosas por reales, carretera. ¿no? Pero son, o sea, no sé qué, me refiero que no es solamente la narrativa, o sea. No, sí son hechos que ocurren, no me malinterpretes. Evidentemente ocurren los hechos, por supuesto que ocurren, como han ocurrido a lo largo de la historia de la vida. A eso voy. ¿Desde cuándo estamos hablando de cabezas arrojadas en una pista de baile? Desde el 2006. A eso voy, es que ese es mi punto. Lo que no sé es si se ha no solo agudizado, porque te decía yo, vimos eso y creímos que ya todo lo Eso no habíamos podemos visto. saberlo. Después de eso escalan y siguen cosas peores. Nada menos narrábamos lo de la comisaria y en Pátzcuaro. Pues sí. Pero no sé si solamente es que ahora lo vemos con más frecuencia o que también son cada vez más estados en los que hay presencia de este tipo de hechos. Antes estaba como más localizado. No lo sé. No sé cómo lo ves. Yo solo lo único que insisto es en que no se debe perder de vista que los medios de comunicación en estos momentos sí juegan como un actor político. Ok, de acuerdo. Creo que eso es importante de tomarlo en consideración. Y ya no está tan disparejo además, ¿eh? Me parece que eso está bien interesante. Creo que ya lo había mencionado en algún programa anterior. Es decir, ya son los medios corporativos, hegemónicos, tradicionales, contra la mañanera, el presidente y los medios del Estado, que también, y youtubers, y personajes, y unos que otros medios también de comunicación. Es decir, aparentemente sí está ya bien marcada la división en las dos narrativas, y eso es preocupante, porque mientras para unos todo es miel sobre hojuelas, para los otros todo está color de hormiga.
Es que creo que ese es el punto, es en donde, insisto, no nos perdamos, Sí, pues no, ni en lamentablemente. una narrativa ni en la otra, porque ni Exacto. todo es miel sobre hojuelas, Quiero ni creer todo eso es yo, baños de sangre, claro. quiero Es creer eso exacto. yo. Creo que queda así, creo que así queda Mm, bastante claro. así es. Sí, muy bien. Mira, pues nos decía Elizabeth Aguirre Rodríguez, Marty el payaso. Bueno, a la cumpleañera lo que pida, ya salió Yoli Conejo, pero que venga Marty el payaso para ti, pues la cumpleañera eres tú, Eli. Ahí Eso, está. ahí tienes a Martí el payaso. Feliz Nuevamente. cumpleaños nuevamente, Elizabeth. Oye, impresionante. Bueno, ya lo de Ceci Flores, ya le habíamos dicho, lo traíamos a continuación, pero ya lo comentamos, lo de Ceci Flores, que estuvo en Palacio Nacional y lo que dijo el presidente acerca de la pala. Pero además de las desapariciones, tenemos otro problema grave, que no es un problema además solamente de México, es un problema de varios países en el mundo, lamentablemente, no solamente en el mundo occidental, además también en el mundo oriental, pero que se agudiza en algunos países y que por supuesto tenemos que resolverlo en casa. O sea, nos importa mucho más lo que sucede en casa que lo que sucede en otros países. Solo es para que no crean que solo no, que sepamos que no solo sucede en México, pero de ninguna manera para minimizarlo. Me refiero a los feminicidios. Pero me parece increíble el feminicidio de Dulce Vaca, Carlos, porque hace una transmisión para el 8 de marzo, participa en la marcha, pero no solo eso, sino que además dice, él no me puede, va con su pareja, hace una transmisión en vivo con su pareja y dice, no, él me va a acompañar a la marcha, él no me puede acompañar a la marcha, pero me va a acompañar a repartir flores y entonces hace una larga transmisión mientras reparte flores a mujeres que están sentadas en una banqueta, a prostitutas en la calle, a dependientes de una tienda, vendedores ambulantes, señoras grandes, chicas, o sea, de diferentes edades, en fin, todo. Entonces, ella regresa a su casa después del día 8 de marzo y ahora resulta que ese hombre que la acompañó y que sale en este video en vivo, pues la asesinó. Ella ya había denunciado en el pasado que había recibido maltrato, pero además dijo que ella todavía había cambiado. Y además llamó a que las mujeres no guardaran silencio, pero ella dijo que ya todavía había cambiado y resultó que ese creer que todavía había cambiado, le costó la vida. Fue alrededor de las 13 horas cuando se recibió un reporte ciudadano indicando que dentro de un domicilio una mujer había sido agredida con arma blanca, perdiendo la vida en el mismo sitio. De acuerdo a la información circulante, los propios vecinos dieron aviso a las autoridades, pues presuntamente la pareja sostuvo una discusión en la cual él, que era su compañero sentimental y con quien habitualmente aparecía en sus videos de TikTok, pues terminó arrebatándole la vida. Según las declaraciones del fiscal del estado, José Luis Ruiz Contreras, se tienen significativos avances en la investigación que está siendo conducida bajo el protocolo de feminicidio. Sí, es una situación pues lamentable y paradójica, ¿no? Hay quienes dicen que un abusador, si lo hace la primera vez, va a volver a hacerlo, ¿no? No te escuchamos, Blanquita. Tu micro está apagado. Sí, por culpa de Varane que Sí, está ladrando. no pasa nada. Además son conductas otra vez que escalan, que empiezan a un nivel y luego se incrementan y van en medio las promesas de que van a mejorar, pero nunca mejoran, escalan permanentemente. Oye, perdóname, Caosferas, fui yo, fue mea culpa, porque dice, ¿por qué algunos comentarios sí los den y los míos no quedan en el chat? ¿O qué pasa? A mí no comprende, a mí no entender, dice, porque nos decía un comentario hace rato, Caosfera, hablando del espacio de esta caminata del ruso, hace más o menos una hora se pudo apreciar un objeto en el cielo, acá en Hermosillo, que dejó una estela luminosa muy llamativa. Al parecer fue uno de los SpaceX. ¿A poco? No supe de eso. Qué interesante, además, mira lo que me había saltado yo. Yo no lo había visto, mira, está Ajá, bueno. sí. Mira, acá dice, ¿por qué no quedan los comentarios en el chat? No es igual con todos. Sí es igual con todos, pero yo también, digo, yo tuve la culpa, querida Caosfera, discúlpame a mí. Yo me lo salté. Es que luego me voy para abajo y después
como estoy viendo acá, leyendo en los dos lados, por eso de repente no veo comentarios y pues te tocó la de malas, sé que no te vi, perdóname. Pero eso que dices está muy interesante de los SpaceX que se han visto en Sonora, porque además Sonora, déjame decir, tiene fama de cielos hermosos, claros, despejados, ¿no? Por el tipo de orografía que tiene, puedes Sí. ver hacia lo lejos y a lo alto también, así como, no sé, toda la bóveda. Dime si estoy Sí. equivocada, no conozco Sonora, dime Caosfera, sí, si estoy equivocada. Por lo pronto hay que estar pendientes de la información. ¿Qué tal que sí? Por allí informan que están siendo observados ese tipo de restos en el cielo, porque en estos tiempos la realidad es esa, ya Sí. la noticia corre. Si lo vio Caosfera, así como Caosfera lo vio, lo pudieron haber visto miles de personas que sacaron su teléfono celular, de inmediato hicieron el video, tomaron fotografías y ya hasta lo subieron a TikTok en una de esas. Así de rápido está actuando en estos momentos la comunicación gracias a estas nuevas tecnologías y en particular gracias a la red social de TikTok que se ha vuelto pues una de las redes, me parece, que más están utilizando los jóvenes para informarse. Creo que tiene uno que ponerle mucha atención ahí a TikTok. Es que tienes que irte con TikTok y tienes que irte con Twitter casi de manera paralela Sí, porque te sí, informas, o algunas cosas ganan la nota en Twitter dependiendo del ah, tipo de información y otras en TikTok. sí, Bueno, Acapulco, ya se acabaron los apoyos, anunció el presidente, dieron a conocer también las cifras de personas que habían sido apoyadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Me pregunto yo, porque todavía hace un par de semanas estábamos hablando de que había gente que se manifestaba porque decían que no habían recibido apoyos, entonces 2 semanas después resulta que esos apoyos, los que sean que hayan dado, ya se terminaron. Me llama mucho la atención. Pasaron 5 meses tras el huracán Otis por el que se dieron esos apoyos y ya Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora, dio su gratitud a quienes ayudaron y dijo que pues gracias por permitir avanzar en la reactivación económica, en la conectividad, la comunicación que ha permitido la recuperación y el renacer de Acapulco. Yo de verdad quiero ver, ya ha renacido, creo que está en ese proceso. ahí va. Sí, dice, ahora ya viene el tianguis turístico y la convención bancaria, que creo que lo que sucedió es que se retrasó la convención bancaria, ¿no? Sí. Solamente, pero ya está todo listo para que se lleve a cabo. El tianguis turístico también, que son 2 eventos que anualmente se llevan a cabo, anual y tradicionalmente se llevan a cabo allá en Acapulco. Ya hay 180 hoteles abiertos. Es importante que está llegando gente, es importante que está llegando turismo. Eso es muy importante para la recuperación de Acapulco. Sobre el asunto de personas que habían estado bloqueando en algún momento, Blanquita, se aclaraba que muchas de esas personas incluso pues no eran verdaderos habitantes de Todo es Acapulco. política, ¿verdad? Ajá, algunos incluso hasta delincuentes eran supuestamente y estaban allí bloqueando, hágame usted el favor. En fin, como quiera que sea, da mucho gusto darse cuenta y enterarse de que Acapulco, pues ahí la va llevando. Lo que no da mucho gusto, lamentablemente, es que así como Otis ocurrió en Acapulco y generó estragos, y eso de alguna manera es consecuencia del calentamiento global y de cómo somos irresponsables los seres humanos con el medio ambiente. Bueno, pues en Sabinas, Coahuila, el viernes pasado, viernes 15 de marzo, hubo una tormenta, de hecho hasta había alerta de tornado en toda la zona de Piedras Negras y en el estado de Coahuila. No se llegó a tanto, pero ¿qué creen? Que sí cayeron unos granizos del tamaño de bolas de béisbol. Desafortunadamente, en ese trance, pues en ese momento, una pequeñita identificada como Victoria, de 8 años, originaria de Sabinas, Coahuila, resultó con una fractura de cráneo tras recibir el fuerte impacto de un granizo derivado de esta tormenta que ocurrió el pasado viernes 15 de marzo en este municipio de Coahuila. Vamos a otro asunto. El presidente López Obrador dijo que va a presentar un informe sobre la totalidad de créditos fiscales que adeuda el empresario Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, Total Play y algunos de Electra y demás. Lo que debe Hacienda Pública, dice el presidente que va a presentar el informe, son más de 20,000 millones de pesos que han estado en el debate público, son solo una parte, dice él,
y es respecto de la cual el dueño de TV Azteca rechazó la propuesta que se le hizo para disminuirla y que quedara en 14,000 millones de pesos. Es decir, pues así lo dijo el presidente, no hay todavía propiamente un acuerdo. Retomó el tema porque estuvo en la polémica, aquí lo comentamos, si no me equivoco, el jueves, Carlos, y pues siguió en la polémica durante varios días, como también estuvo en la polémica el otro asunto que también tenía que ver con Salinas Pliego, el de Tangamanga, que por aquí lo tenía, pero no. Tangolunda, el campo de golf de Tangolunda, Tangolunda en Huatulco, Tangolunda, Oaxaca. que el presidente dijo, bueno, pues sí, sí, porque no lo quisieron comprar por el dinero que se les pedía y entonces por eso se expropia, porque Se ese final, recupera. sí, exacto, más que expropiarse se recupera, exactamente. De hecho, se recupera porque se terminó la concesión, le dicen al empresario que lo compre y él dice que no, él lo que pide es que le extiendan la concesión, pues claro, pues a él le convenía, pero pues obviamente en ese litigio es en el que él se ampara para decir que es una concesión vigente. Pues no, la concesión se terminó, le ofrecieron que lo comprara, él no quiso, pero solicitó una extensión de concesión Le y niegan que la es por esa concesión. razón que se encuentra el litigio en el asunto, ¿no? O sea, Pero bueno, acuérdense que hay verdades para todos los gustos. oye, pero se supone que le negaron la concesión y por eso el gobierno retoma la propiedad, ¿no? Recupera, claro, porque le niegan la extensión de la concesión una vez que concluye, Claro pero que él nunca va a dice, estar a gusto. pues no, él dice, no, yo quiero que me extiendan la concesión, ¿por qué Claro, no me la claro. extendieron? Pues Pues sí, será su campo de golf privado, pues cómo no va a querer. sentía ya que eran derechos adquiridos, lo que hemos mencionado en tantas Eso ocasiones, pasa por mucho. ejemplo, de los trabajadores de la corte, ¿no? O Sí, sea, tienen sí. verdaderamente, o lo que estaba pasando también con los trabajadores del Monte de Piedad, prestaciones muy, muy buenas por encima de la ley que estaban prácticamente ya descapitalizando al monte, pero aquí sí hubo mesura, ya acabó la huelga en el Monte de Piedad, por cierto, pero acá en el Poder Judicial, pues estos no, dicen, no son derechos adquiridos, yo no voy a soltar todo lo que me dan, pues sí, es que son muchísimos beneficios, muchos privilegios, eso es una Pues realidad. es que al final desfondan a las instituciones. Es el caso de Pemex. Exactamente, no se Pemex, dan cuenta de los eso. trabajadores de Pemex tienen muy buenas Exacto, prestaciones, exacto, exacto. ¿no? Entonces igual se las quitan. En el caso de los trabajadores bancarios, fíjate, tenían muy buenas prestaciones, su seguro social en instituciones privadas y de unos años para acá ya les quitaron esa prestación que el banco y a los nuevos, a los viejos, pues se los dejó, ¿no? Porque así entraron y no es retroactivo, pero hicieron la modificación, ahora ya les da el IMSS normal a los trabajadores bancarios y algunas Sí, otras cosas, ¿no? Que se han ido modificando con la ley, porque eventualmente, por diferentes razones, porque la economía va constantemente modificándose, porque sí, cada vez somos más, por muchas cosas, las instituciones eventualmente no resisten ya. Bueno, yo creo que Pemex es muy buen ejemplo, fíjate. sí, Cómo claro. Pemex está desfondado y cómo le estamos dando dinero a Pemex para que sobreviva. Cuando el petróleo en el pasado era un excelente, gran negocio, ¿qué es lo que está faltando? Más extracción de petróleo realmente o menos prestaciones que desfonden a la empresa. Son muchas cosas y yo creo que todas van en el mismo paquetito, ¿no? Sí. También hace falta mejorar la refinación, en efecto. Pues sí, hacen falta muchas cosas. En fin, por eso es que ni todo es blanco ni todo es Sí, negro, todo sí. siempre tiene sus matices. Ante el amago de la Fiscalía General de la República por lo del caso de Aliática y el viaducto bicentenario, en proceso publicaron una nota. El juez defiende la cancelación del caso viaducto bicentenario. Es el juez Daniel Ramírez Peña, recuérdenlo porque en la propia mañanera lo han mencionado, han dicho que van a investigarlo, pues ya dio a conocer detalles sobre la audiencia del caso Viaducto Bicentenario y él afirma que la Fiscalía General de la República formuló una imputación deficiente. Sí, bueno. Por otro lado, allí en Estados Unidos, la Corte Suprema suspendió de manera indefinida la implementación de la polémica Ley de Inmigración de Texas, que permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado de manera ilegal al país. La suspensión administrativa va a estar vigente mientras el alto tribunal evalúa las apelaciones de emergencia del gobierno de Biden y otras partes que piden a los jueces bloquear la implementación de la ley mientras se desarrollan sus impugnaciones. La orden de este lunes no incluye una fecha de vencimiento para la suspensión.
Me brinco hasta una nota que me llamó mucho la atención, Blanquita. Ujú. Publicaron también en Proceso y en esta explican que un experto de la Organización de las Naciones Unidas Mm. denuncia que hay niños indígenas que se están suicidando para no ser reclutados. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali Tsai, advirtió que hay menores indígenas en Colombia que se están suicidando para no ser reclutados por los grupos armados que operan en el país. Esto ocurre en Colombia, pero pues desafortunadamente cuando vemos situaciones de vulnerabilidad de las infancias como ocurren en este país y cuando ya hemos visto que incluso aquí los niños son utilizados a veces hasta como carne de cañón, pues no deja de ser preocupante el asunto. Sí, qué lamentable, de verdad. Sí. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, fíjense que salió un documental acerca de Gustavo Petro. Y Sí. entonces el mismo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, fue presidente de Colombia entre 2000 a, bueno, es presidente de Colombia de 2022 hasta el 2026. Y él escribió y ha sido muy criticado, muy, muy criticado. Tiene muchos adversarios y mucha gente en Colombia no lo quiere. Bueno, votaron por él, pero pues no lo quieren. Esto que estoy diciendo es importante, no es que me detenga en vano. No. Dice, es raro verse, escribió en un post, es raro verse uno mismo en película. Esas cosas puede que se las merezca uno, pero después del último día ya nos veremos. Y luego resulta que sale un post de otra persona que cita un fragmento de la entrevista de un individuo de apellido Monzón, no, se apellida Aragón, y dice que ahí insultó al hoy presidente. Si conseguimos que ganara ese idiota, no sé si tenemos tiempo, si lo escuchamos, es A breve, ver, son en eso 23 estoy a segunditos. punto de ponerlo, sí. Venga, 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 está buenísimo. A ver qué dice, sí. Escuchen, ¿eh? Déjame. Nosotros para ganar unas elecciones es muy fácil, solo hay que ir el día de las elecciones y que te voten los tuyos y que el enemigo se queden en casa. ¿Y cómo haces eso? Pues bueno, esto da para otra clase y como de política prefiero no hablar en mi pueblo, pues me callo. Pero ganamos. Después de 200 años de la derecha, conseguimos que ganara este chico. Y como digo a mis amigos, si conseguimos que ganara este idiota, podemos hacer que gane cualquiera. O sea, nosotros hay que ir el día de las elecciones y que te voten los tuyos y que el enemigo se queden en casa. ¿Y cómo haces eso? Pues bueno, esto... Conseguimos que gane este idiota, conseguimos que Bueno, gane sí, que cualquiera. gane cualquiera, pues sí. Y me temo que Gustavo Petro, pues, habló del documental, él está hablando del mismo documental, y yo creo que ahí el post de Gustavo Petro es muy desafortunado por lo Sí, que dice el productor del documental, ¿no? Si sí, conseguimos que, exactamente. en el documental, si conseguimos que ganar este idiota, pues, o lo hice en una entrevista, pues, perdón, el productor del documental, si conseguimos Ajá. que ganar este idiota, podemos que conseguir que gane cualquiera. Así de importantes son los que hacen las campañas Y los políticas. medios, Sí, bueno, claro. los mensajes, por eso es que yo insisto, no perdamos de vista el asunto, porque ahorita las narrativas están a todo lo que dan, ¿eh? Sí, 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 bueno. En fin, que sigue Blanquita. ¿A A cuál ver, vamos? espérame, es que estoy viendo. Bueno, se llevó a cabo el debate Ah, sí. de los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Decidí que dijéramos algunas frases que hizo un extracto del Universal que me pareció bastante atinado. Por ejemplo, Santiago Taboada dijo cosas como: logré gobernar Benito Juárez durante 2 ocasiones y le hice la alcaldía más segura de la ciudad. Ustedes decidan lo que quieren creer y lo que no, ¿eh? En Ajá. esta elección, dijo él, hay 2 visiones: la de Morena, que representa el fracaso, el retroceso y los malos resultados, o la nuestra, que representa seguridad, futuro y paz. Vivimos en una gran ciudad, plural, incluyente, moderna. Esta ciudad lo tiene todo menos un buen gobierno. La Ciudad de México está abandonada, se les cayó el metro, los adultos mayores se pelean por las medicinas, hoy no hay suficiente agua. En las utopías los niños toman clases de natación terrestre porque las albercas no tienen agua. Tan quiero esta palapa que la voy a salvar de la cuarta transformación. ¿Qué dijo Clara Brugada? Esta ciudad tiene esperanza y optimismo. A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ustedes se les cayó hace poco cemento encima del metro.
A ti se te está cayendo la candidatura, vas perdiendo y así te vas a quedar. A mí me parece, dijo ella, a mí me parece que hablar tan mal de Iztapalapa se oye clasismo, se oye que la cuarta parte de esta ciudad no está siendo bien dimensionada. Yo la verdad amo a toda la Ciudad de México y todas las desigualdades que hay son históricas. La Benito Juárez, que es una zona muy buena, con un buen desarrollo, no por la gestión de Taboada ni de los panistas, tiene que ver con un desarrollo en la ciudad de hace mucho tiempo. Bueno, eso fue lo que dijo y déjame ver, es que no puedo ver porque aquí tengo un anuncio que me estorba. Sí, son una lata, ¿verdad? Los anuncios famosos y no cesan. Bueno, esos son básicamente, y luego vinieron las frases de Salomón Chertorivsky también, que bueno, la verdad es que va hasta atrás, ya no las voy a leer, las de Salomón Chertorivsky. Otras de las frases de Clara, para que no digan que soy dispareja, dice, creó una mafia de corrupción conocida como cártel inmobiliario, reprobó la transparencia, refiriéndose a Taboada, cero obra pública nueva, no construyó un solo metro de obra pública nueva, yo construí 1 millón de metros cuadrados, gobierno machista, desde hace 24 años que llevan gobernando Benito Juárez, no han permitido que una sola mujer gobierne. Parte de lo que dijo Clara Brugada. Y estuvo la confrontación básicamente entre ellos dos, la diferencia es de 16 puntos, según la encuesta más reciente, antes del debate. Sí, Salomón Chertorivsky incluso llevó sus palomitas. Él solito se burló de sí mismo. Es de lo que más se habló. Ajá. Sí, solito se burló de sí mismo porque pues no lo pelaron, no le hicieron caso. Así decía, háganme caso, es frase desafortunada. Ajá, sí, frase desafortunada, y por eso hasta sacó sus palomitas sin darse cuenta que pues que él solito se relegó. En fin, así las cosas en el debate a la Ciudad de México. Sí, caray, vienen 2 debates más. Viene a un asunto que llamó la atención porque no lo contestó Clara Brugada en el momento, algo que dijo Santiago Taboada sobre que vive en una casa en Iztapalapa, que le había costado no sé cuánto, menos de 1,000 pesos, ¿no? Algo así. El equipo de Clara Brugada pues mencionó que Clara vive en una casa en Iztapalapa de 160 metros cuadrados, que el valor catastral actual es de 256,000 pesos, así reportado en su declaración patrimonial, que la compra de ese terreno, no una casa, porque ella compró un terreno, fue en 1986 en 48,000 pesos. Dice, están queriendo confundir un trámite de regularización de la tierra con el valor comercial del terreno. Lo que ellos están señalando es el proceso de regularización del terreno ante la CORET. Recordemos que la periferia de prácticamente todas las ciudades del país eran terrenos ejidales y tuvieron que pasar por un procedimiento de regularización de la tierra. La gran mayoría de las familias que han tenido que hacer este trámite saben que así es el procedimiento. No todas las familias han tenido la fortuna de comprar un departamento en las zonas céntricas de la ciudad. Y tienen razón. Sí, claro. Ella habló de las utopías. Nada más quiero decir un par de cosas. En el caso de las utopías, en algunos casos, yo conozco una utopía y está muy bien hecha y todo, pero he conocido gente de primera mano que me dice que hay instalaciones que están hechas, estas cosas que no se ven, las de drenaje, las de la luz, que están muy mal hechas y que corren riesgos. Y las utopías y los pilares se parecen mucho en muchas cosas. Los pilares, que fue lo que hizo Claudia Sheinbaum, también tengo información de primerísima mano en el caso de los pilares, de que salió Claudia, ya se quedó a cargo Martí Batres, pero el dinero que se estaba canalizando para allá lo dejaron de canalizar para el mantenimiento, porque todas estas cosas son muy buenas, pero requieren mantenimiento si no se caen. Está sucediendo, ya no les están dando dinero, los baños ya no sirven, los drenajes se están reventando, se están echando a perder que estaba todo hecho de muy mala calidad, las instalaciones eléctricas, y no de mala calidad porque haya malos trabajadores, sino porque les pagan poco y les obligan a meter material de baja calidad, ¿no? Claro. Solamente quería comentar eso porque lo tengo de primera mano y haría mal en no decirlo. No, muy bien, muy bien. Bueno. Sí, y eso es lo que desafortunadamente pasa siempre en tiempos de elecciones. Sí, oigan, es importante que sepamos esto. Una joven indígena, Sara Monroy, denunció que por ser lesbiana el gobierno tradicional de la nación Comacac Seri del norte de Sonora
Le negó una candidatura para ocupar el cargo de regidora étnica en el Ayuntamiento de Hermosillo, capital estatal. Esto lo dijo en una entrevista con EFE y acusó al gobernador tradicional, Genaro Robles, y al presidente del Consejo de Ancianos de decirle que su orientación sexual podría quemar al pueblo. Hágame usted el favor. Y justo, ¿sabes qué es lo peor del asunto, Blanquita? Que estamos en tiempos en los que incluso la propia ley obliga a los partidos políticos a cubrir una cuota de personas porque se encuentran en sectores que no están siendo representados en los poderes legislativos de todo el país ni en el federal. Y por eso es que por ley incluso, recuerden que incluso se ha hablado de cuotas de género, donde la mitad tienen que ser candidatos hombres y la mitad tienen que ser mujeres. En el Congreso de la Unión incluso hay cuotas para que existan legisladores de la comunidad LGBT, hay cuotas para que existan indígenas en el Congreso de la Unión, hay cuotas, y en este caso, cuando tienes a una mujer indígena que además representa a la diversidad sexual, en lugar de que digas, vaya, ya hasta tengo la posibilidad de cubrir esa cuota, se lo niegas, pues porque estás demostrando precisamente pues el machismo arraigado en la zona, ¿no? Sí, yo creo que el asunto de las cuotas es algo que se tendrá que discutir en el futuro. No debería haber cuotas por ser forzados y entonces le niegas posibilidad a lo mejor a una mujer que sí la tiene, pero le toca a un hombre, o a un hombre que sí la tiene, pero le toca a una mujer, cosas así. Pero creo que ese es un tema de larga polémica. Lo único que quiero aclarar es que aquí no sé, porque es el gobierno tradicional de la nación Comca-Ac-Seri. Entonces, este tipo de gobiernos tradicionales son como hacia adentro. Usos y costumbres. Exacto, se rigen, o sea, toda la región Claro. están regidas por un alcalde o un municipio y pertenecen a ese municipio y va, pero dentro de las comunidades tienen sus propios gobiernos y esos son de alguna manera autónomos y se rigen exactamente como tú decías, por usos y costumbres. Entonces, a ese nivel, cambiar las cosas por estas leyes es muchísimo más complicado. Yo creo que en el futuro van a cambiar, pero creo que este tipo de costumbres, de creencias, están mucho más arraigadas y cuando se arraigan pueden suceder cosas como la de la comunidad en Oaxaca, en donde son ampliamente no solo aceptadas, sino, por ejemplo, la homosexualidad es vista como una cualidad, ¿no? No me acuerdo el nombre de una comunidad en Oaxaca. En ciertas zonas, en ciertas culturas, sí, los mushes, si no me falla la mushes, memoria. exactamente, sí, los es mushes, correcto. ¿no? Sí, Ajá. pero eso es una cuestión tradicional, ancestral. Exacto, viene ancestral, ajá. No lo ven mal, porque es ancestral, lo porque es aceptamos hace mucho ancestral tiempo, tradicionalmente, pero acá, pues sí, es todo lo opuesto y es lamentable, porque amparados desafortunadamente en ese tipo de cuestiones, es que incluso siguen ocurriendo, y no digo que ocurran allí, pero por ejemplo, amparados bajo ese tipo de argumentos, es que siguen ocurriendo, por ejemplo, matrimonios infantiles. Claro, exacto, también. ¿No? O Sí, sea, eso es lo malo del asunto. Sí, hay muchos ejemplos, claro. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues otro asesinato, el del alcalde de Piguamo, priista, Humberto Amezcua, asesinado también, aparte de lo que ya habíamos dicho, un secuestro de 2023 de vendedores de pollo en Toluca. Ya los rescataron. Fueron localizados, habían sido, ¿qué caso? ¿Cuánto tiempo secuestrados? Sí, hombre. La libraron, me refiero a que los rescataron con vida, ¿no? Con vida, sí, eso es bueno. Sí. ¿Qué más hay por ahí, Carlos? No hay noticias de los 6 jóvenes asesinados, ¿se acuerdan? Estudiantes de medicina en Celaya, a los que el presidente revictimizó. Desafortunadamente quedó en eso y no hay absolutamente ninguna información al respecto. ¿Qué otra cosa por aquí? Localizaron a una ciudadana rusa que había sido también... durante el fin de semana, es cierto, se dio a conocer que la habían secuestrado y durante el mismo fin de semana se informó que se movieron todos los órdenes de gobierno, la lograron rescatar sin que fuera necesario pagar el rescate. Ya van a abrir otra vez el Monte Pío, se terminó la huelga que inició el 15 de febrero, duró más de un mes, consiguieron un aumento salarial, nada despreciable, 18%.
Pues nada, te digo que tenían muy buenas prestaciones, eso era lo que no querían dejar. Afortunadamente con este gran aumento, pues se dieron a otras cosas, pues es Sí, que claro. esa es la solución, ¿no? En realidad. Sí. Ahora quiero que vean esto. La fotografía es muy hermosa, pero ¿de qué se trata? Eso no les va a gustar. Fueron reveladas, son fotografías reveladas, está en la Deutsche Welle en español. Fueron fotos reveladas del láser Dragonfire británico que muestran el momento en que destruye un blanco en el aire. En un sistema de armas que ofrece beneficios tangibles frente a los proyectiles tradicionales, según el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Puede ser que esta noticia tal vez no es tan novedosa, no lo sé. Hay quienes dicen que es una noticia que ya había salido de tiempo atrás, pero viene a cuento justo ahora que Rusia, Putin concretamente, han amenazado o dicen que hay una tercera guerra mundial en puerta y que él iría con todo contra la OTAN. Está muy enojado con la inclusión de Finlandia y de Suecia en la OTAN. Entonces está muy, muy enojado y amenazado con eso. Parece que hoy estamos con un riesgo real de que sucediera una tercera guerra mundial. Esa es una. Y lo otro que les quiero mostrar, a ver, déjenme bajarlo para poderlo ver. A ver si lo puedo. Muy rápido, Carlos, voy a tratar de hacerlo muy rápidamente. Aquí está. No, pero es que aquí se ve. ¿Cómo le hago para ver? Bueno, aquí lo voy a ver. Aquí lo vamos a ver. No quería yo que se viera todo, pero ahí está. Ah, caray. Salió peor, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Lo que nos decía Caosfera. Lo que nos decía Caosfera que se vio allá en Sonora. Qué bonito, ¿verdad? Sí. ¡Ay, mira, ahí va! ¡Qué buena imagen, Caosfera! Wow. Dice que parece que es el SpaceX. ¡Wow! Se ve padre, pero espero que no sea peligroso. Ni idea, fíjate. Nada más la estela ¿es una estela de luz o es un foco? No, es un foco que lo ilumina desde abajo, ¿no? O sea, que lo está enfocando o qué. Sí, ¿no? Sí, abajo son reflectores, Sí, pero lo de ¿verdad? arriba es pues aparentemente es el artefacto, ¿no? Que sí va ahí. Órale. Ajá, es ese, exactamente, ese es el artefacto. Sí, lo volví a Fíjate, correr, lo vimos al principio. fíjate lo que voy a compartir ahora yo, porque ya Webcams de México publicó algunas imágenes. Mira, dice, wow, el cielo de Hermosillo, Sonora, iluminado por el cohete Falcon 9 de SpaceX. ¡Ah! Realmente impresionante. Vista panorámica, Hermosillo Gov. Mira las imágenes que están compartiendo. Ok. La webcam. Ya digamos que estas ya son las imágenes oficiales. Del Ayuntamiento de Hermosillo, mira, incluso Me gusta compartido. más la que nos mandó Caosfera. Ay, está más padre lo que nos mandó Caosfera. Ahorita lo volvemos a ver, me parece bien que lo vuelvas a poner, de hecho, ojalá que no lo hayas cerrado, pero estas creo que son también importantes porque nos dan ya la información de qué es lo que estamos viendo efectivamente. Ahora sí ya sabemos que lo que viste, Caos, es el cielo de Sonora iluminado por el cohete Falcon 9 de SpaceX. Ajá, así es, así Eso es. fue. Ahora Ajá, sí, espérame, lo estoy abriendo desde otro lado para poderlo compartir mejor, porque ya sabes que esto hay que darle varios clics, es maravilloso, me encanta, pero, ¿sí es esto? Creo que sí es este. Ahí va. Sí está corriendo, ¿verdad? Sí. Ahí va. Ahí está. Qué padre. Está muy padre. Porque aquellas son fotografías en fijo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es que estamos comprobando ahorita que sí es lo mismo. Sí, es eso. No, y de hecho ya aquí en X ya hay varios videos que han compartido personas, Blanquita, muchos videos. Mira, podemos poner algunos rápidamente. Y yo creo que con esto cerramos ya ni buenas de la.
Sí, creo que tienes padrísimo. toda la Mira, razón, es bien tarde. fíjate, aquí están algunos videos. Acá, mira, una chiquita y vas allá. Ah, ya la miré. Mira cómo se ve. No, allá está, allá está. La gente. Lo que Oye, se ve decíamos. súper abajo, en las calles. ¿Esto es Hermosillo? ¿Dónde es? Ahí dice. Acá, Sí. mira, una chiquita y Es vas que se allá. ve muy Ah, ya la abajo, miré. se ve muy cerca. Claro, se ve dice padrísimo. Dice Carlos que sí, había mucha gente tomando videos Mira, y una fotos. foto, Wow, otros videos, mira. qué bonito. Wow, 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 maravilloso. Ahí está. Estoy de acuerdo. Ese satélite de Elon Musk, tremendo, tremendo. Ese es el cielo de Hermosillo en Sonora. Se parece un dragón. Sí, Una te dije gallina que era, vuela. te dije que era lógico que la gente iba a estar grabando. Claro. Y nada más, ya hay una inmensa cantidad de videos, de fotografías en el cielo de Sonora. Muy Qué bien. bonito. Pues como decía Oscar en un post hace rato que le decía yo de los cielos de Sonora, dice, pues dejaría de ser desierto, ¿no? Como Claro. para que se vean tan despejados. A él, Claro. y él, dice, el Elon andaba jugando con sus cuetecitos. Anda jugando con tus cohetes. Igual y sí, pero pues, bueno, si no contaminan, mira qué bonita imagen. Ve los Exacto. colores. Sí. Wow. ¿No puedes hacer más grande? Lo intento, pero pasa lo mismo que con las tuyas, ¿te Ah, acuerdas? hace No rato. se hacen más Sí. grandes. Sí. No, Sí. ni modo. ¿Qué más Está quisiéramos? padrísima. Bueno, nada más déjame leer una de las buenas del equipazo, porque tienen todo que ver. Adelante, adelante. Lástima, la del bebé se las dejamos para el jueves, pero, ay, ¿dónde está? Creo que era la segunda. Ah, ¿La sí, del sí. bebé de Aeroméxico? No, pero una que tiene que ver con esto. Resulta que el próximo 8 de abril, sí, el próximo 8 de abril se va a registrar el eclipse solar 2024, así se llama, 8 de abril es 2024, pero pues es el próximo 8 de abril, Ajá. y será México el protagonista por una razón en particular. Según Gregory Schmidt, científico de la NASA, Mazatlán, Sinaloa, va a ser el mejor lugar del mundo en poder presenciar el eclipse solar del 2024. Este suceso claro. no se repetirá en esta zona sino hasta dentro de 300 años. Entonces, estoy entendiendo que esto es en abril del 2024. No sé por qué lo pusieron ahora, pero bueno, será ya falta cada vez menos para que sea ese eclipse. Va a ser muy similar al que tuvimos nosotros, que fue un eclipse total, ¿no? Sí, exacto, pero se va a poder ver en esta ocasión allá en Mazatlán. Aquel donde se fueron los pajaritos y los perros se fueron a dormir y a todo dormir, eso. exactamente. Pero estoy confundida porque es el 8 de abril del 2024. De este año. Ah, sí, pues estamos en el 24. Ay, no sé por qué pensé que estamos en el 23. Un lapsus. ¿No? Un lapsus año, brutus, perdónenos. Sí, o sea, ya falta, menos de un mes. Bueno, si lo quieren ir a ver, ya no creo que haya lugar. Ya no. Y va a ser el lunes, menos. No, el 8 de abril. El lunes, si no me equivoco, ¿no? Yo recuerdo haber buscado y caía en lunes. El 7-8 sí, es lunes. Te lo dije. Sí, pues yo lo había pensado, pues dije, se va uno, pero pues cae el lunes, no hay manera. ¿Nos ibas a transmitir desde allá o qué? Pero no hay manera, Blanquita. Dice Causela, ya hay gente comprando sus pasajes para irse a Mazatlán a ver este evento celeste, claro. Dice Elizabeth que la última vez fue en 1991. Es correcto, tiene toda la razón, sí. Ajá, sí. En fin, pues vámonos, Blanquita. Ya nos vamos, ahí les dejamos la noticia del bebé para la próxima. El jueves redondo, nos vemos aquí. No se les olvide. Pásenla muy bien, ya nos colgamos un buen, pero terminamos bien bonito. Sí, con no se les olvide que el equipazo somos todos. Hasta el jueves.